De todos los salmos, este Salmo 23 de David es quizás el más conocido de todos los que compuso. Muchas canciones de nuestros cancioneros se han compuesto en torno a las palabras de este Salmo 23. Hoy en día este salmo se usa con frecuencia para consolar. Bienvenidos a este espacio Aprendiendo de. Hoy hablaremos sobre el salmista David, ese joven pastor de ovejas, ese rey incluso que tuvo que pastorear a su familia. Lo hizo lo mejor que pudo, pero hubo fallos, hubo deslices importantes, hubo momentos de tensión, momentos duros. De hecho, los que conocéis un poquito la historia de David sabéis que sus hijos, la mayoría de ellos, querían ese trono. Adonías, Absalón. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Así comienza este Salmo 23. Hay muchas lecciones contenidas en este Salmo 23 que podríamos estudiar y analizar repetidamente. Seguramente encontraríamos verdades, mensajes, cada vez que estudiemos una parte de este salmo. El Señor es mi pastor. El salmista comienza declarando que nada le faltará. Salmo 23, verso 1. No le falta nada porque el Señor es su pastor. Me gustaría que analizaras de otra manera este versículo 1, porque siempre acudimos a este salmo pensando y sobre todo con la intención de que Dios me bendiga. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No me faltará un trabajo, no me faltará familia, no me faltará salud, no me faltará economía. Pero míralo desde otra perspectiva. Nada me faltará. Tampoco te van a faltar las pruebas. Tampoco te van a faltar los momentos de aflicción. Tampoco te van a faltar los momentos de enfermedad. De aquí en adelante, David describirá todas las cosas que no le faltan porque es guiado por el Señor. Primero David dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Recuerda que David era pastor antes de convertirse en rey de Israel. Por lo tanto, David estaba hablando de primera mano acerca de lo que es necesario para que las ovejas vivan y lo que es necesario que un pastor provea. Estas imágenes de pastoreo se han perdido hoy en día para nosotros. Es necesario de nuestra parte comprender la relación pastor-oveja. Si tú comprendes esta relación pastor-oveja, entonces se puede hacer una aplicación adecuada de este Salmo 23. Si tú analizas este salmo te darás cuenta que David está describiendo su relación con el Señor. David puede descansar porque todas sus provisiones han sido provistas por el Señor. El versículo 2 describe estar en los pastos verdes donde la comida es abundante. Las ovejas están junto a aguas tranquilas donde pueden beber libremente sin miedo. Y es interesante que el Salmo comience describiendo el resto disponible en el Señor. El primer aspecto de que el Señor es nuestro pastor no es algún tipo de actividad, sino que tenemos descanso. Podemos liberar nuestras cargas y podemos liberar nuestras preocupaciones. Y además esas cargas, esas preocupaciones, las podemos poner sobre el Señor. Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso y la liberación están disponibles porque Dios ha prometido llevar nuestras cargas. Venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, estresados, fatigados, enfermos, desolados, con el corazón roto, y yo os haré descansar. Es triste cuando tantos cristianos no permiten que Dios lleve sus cargas.
En cambio, los cristianos permanecen cargados de preocupaciones, ansiedades, luchas, culpa, muchos otros problemas que nos encontramos a diario. Dios, con este salmo, con estas palabras, nos está ofreciendo descanso. Pero para que tengamos descanso tenemos que entregar las cargas. A mí me gusta mucho hacer senderismo. Siempre que tenemos campamentos de jóvenes, en verano, solemos hacer marchas sobre la montaña. Nos gusta hacer ese senderismo colectivo. ¿Y por qué te digo esto? Porque llega un momento en que al ser muchos, y jóvenes, adolescentes, pues se cansan, se fatigan. Y lo que hacemos es ir parando. Paramos cada 15 minutos para que el grupo se junte de nuevo, porque hay muchas personas que van más despacio, por las cargas, por las mochilas, por el peso, por la fatiga, y vamos esperando, vamos descansando. ¿Qué hacemos cuando hacemos las paradas? Descansamos. ¿Pero qué hacemos además de descansar? Quitarnos la mochila, quitarnos el equipaje, quitarnos el peso. En esas paradas yo puedo ver incluso a jóvenes que se sientan, pero lo hacen con la mochila puesta. Quizás los que somos más mayores descansamos, nos sentamos y nos quitamos la mochila. Esto es una lección para nosotros. Dios te está ofreciendo a ti descanso, pero tienes que entregarle las cargas, tienes que quitarte esa mochila de encima. Debemos tener la fe de que Dios se encargará de ello. No necesitamos pensar negativamente que todo va a salir mal. Estamos exhibiendo una falta de fe cuando no creemos que Dios proveerá. Si no tienes fe, es posible que pienses en este día que Dios no va a aliviar tu carga. Podemos experimentar el descanso que Dios nos ha prometido, y Jesús nos da ese descanso. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús nos da ese descanso, pero tenemos que ir a Él. Para que Jesús nos haga descansar, tenemos que venir todos a Él. Y además empieza con un verbo imperativo. Venid, es una orden. Porque Jesús sabe que en Él vamos a encontrar descanso. Confortará mi alma, continúa este salmo. David dice en el versículo 3, confortará mi alma. Otras traducciones dicen, Él restaurará mi alma. Y para entender lo que David quiere decir con esto, mira estas palabras. Una oveja pesada, gorda o de vellón largo se acostará cómodamente en algún pequeño hueco o depresión en el suelo. Puede rodar ligeramente de costado para estirarse, para relajarse. De repente el centro de gravedad del cuerpo se desplaza de modo que gira sobre su espalda lo suficiente como para que los pies ya no toquen el suelo. Puede sentir una sensación de pánico. Puede patalear frenéticamente. Eso con frecuencia empeora las cosas. Se da la vuelta aún más. Y ahora es bastante imposible que se recupere. ¿Qué hace el pastor? Debe venir y debe restaurar la oveja antes de que la oveja muera en esa posición. Esta imagen aporta claridad a lo que David dice que el Señor está haciendo por sus ovejas. Dios nos vuelve a poner de pie. Dios está ahí para levantarnos cuando nos caemos. La imagen es precisa de lo que nos pasa en la vida. Cuando intentamos solucionar nuestros propios problemas, con frecuencia nos creamos problemas peores. Esa oveja que está llena de lana, si se da la vuelta y se pone con las piernas, las patas hacia arriba, intentará darse la vuelta, pero le será imposible, le será difícil por el exceso de lana. Y te he dicho una oveja entre piedras en el suelo, pero una oveja dentro del agua, intentando darse la vuelta en el agua, se puede ahogar.
En nuestros esfuerzos por volver a ponernos de pie, por lo general nos estamos entregando a una posición más precaria. Y necesitamos que el Señor nos ponga de pie. Y esa es la función que hace un pastor. Cuando una oveja se cae y no puede ponerse de pie, el pastor va, acude y la pone de pie. Cuando una oveja tropieza, se cae, el pastor la pone de pie. Cuando una oveja se corta, se hace daño en una pierna, el pastor acude y se preocupa por el estado de esa oveja. Salmo 18, verso 16. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues ellos eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. ¿Cuán a menudo somos espiritualmente como estas ovejas? Estamos espiritualmente sobre nuestras espaldas y estamos indefensos. Pero tenemos al buen pastor, al pastor que da la vida por las ovejas. Nuestro Señor ha venido a nosotros en nuestra condición espiritual perdida y nos ha vuelto a poner de pie a través de su misericordia y gracia. Dios puede restaurarnos cuando hayamos caído. Lo hace con compasión. Jesús, por ejemplo, volvió a llevar a Pedro al redil después de que Pedro había negado al Señor 3 veces. Nuestro Señor es misericordioso. Nos recibe cuando le pedimos ayuda. La pregunta es, ¿a quién estás pidiendo ayuda? Cuando Pedro empezó a andar sobre las aguas, todo iba muy bien, ¿verdad? Pero cuando empezó a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Pidió ayuda a Jesús. Era el único el que le podía sacar de esa situación. Lo curioso es que no grita, no clama, no busca a sus compañeros, no llama a su hermano Andrés, no. Llama al único que te puede sacar de esa situación. ¿A quién acudimos cuando tenemos el agua al cuello? ¿A quién acudes cuando estás en problemas? ¿A quién acudimos cuando las cosas, por ejemplo, nos van bien? Cuando hay economía en el hogar, cuando hay salud en el hogar, ¿a quién acudes? ¿Te acuerdas de Dios? ¿Te acuerdas de Él? ¿O solo te acuerdas de Él cuando las cosas van mal? Porque solemos hacer eso, ¿verdad? Cuando todo va bien nos olvidamos. Cuando las cosas empiezan a ir mal, entonces volvemos a clamar. Jesús es misericordioso y nos recibe cuando le pedimos ayuda. Me guiará por sendas de justicia, segunda parte del versículo 3. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Una de las características de las ovejas es que tienen la tendencia a alejarse. Isaías resalta este concepto con fuerza. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías capítulo 53, verso 6. Somos como ovejas y nos hemos descarriado como ovejas. Pero Jesús es nuestro pastor y Él nos está guiando por el camino correcto. Dios está ofreciendo guía para nuestras vidas. Hace tiempo escuchaba un mensaje de un pastor que trabaja con nosotros aquí en Radio Solidaria. Le puedes ver incluso en el canal de YouTube a través del programa Familia en la Mira, Adolfo Mazariegos. Y nos hacía una historia. Nos contaba una historia tremenda. Nos daba los puntos que tiene que tener un pastor. Nos hablaba sobre el rey David. Nos hablaba sobre la vara, características de la vara, pero nos hablaba sobre el cayado, características del cayado. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El cayado servía para contar las ovejas, pero el cayado también servía para
acercar a las ovejas que se intentaban ir. Si alguna se desviaba del camino, el pastor usaba el cayado y las atraía. No usaba la vara para golpearlas, porque si usas la vara cuando una oveja se está desviando, entonces la oveja va a correr, va a huir, pero usaba el cayado para atraerla de nuevo. Dios nos está atrayendo hacia Él, como dice Habacuc. Con cuerdas de amor me atrajiste. Ahora no me acuerdo bien, creo que era Habacuc. Si hay alguno que me está escuchando, que me corrija. No sé si era Habacuc o era otro profeta menor. Oseas, puede ser. Con cuerdas de amor me atrajiste. Eso es lo que está haciendo el pastor, atraernos a Él con ese cayado. Dios está ofreciendo guía para nuestras vidas. Y con demasiada frecuencia no buscamos a Dios en busca de guía. Con demasiada frecuencia nos negamos a mirar a Dios para saber cuál es el camino correcto. Somos como ovejas, simplemente mirando el aquí y el ahora sin darnos cuenta de que nos estamos alejando del camino de Dios. Dios puede darnos dirección a través de la palabra. Dios nos dará dirección a través de las oraciones. Pero tenemos que levantar la cabeza también nosotros para ver la dirección en la que se dirige el pastor. El cristiano no debe sentirse perdido y sin rumbo en la vida porque Dios le ha dado el verdadero propósito. Dios te ha dado dirección. Levanta la cabeza. ¿Te has dado cuenta cuando las ovejas están comiendo? Siempre están mirando al suelo, comiendo y se están moviendo como las vacas. Empiezan a comer, empiezan a moverse, pero hay un momento en que pierden como su ubicación. Cuando se dan cuenta están apartadas, están alejadas. Empiezan a comer en manada todas juntas, todo el rebaño cerquita, y de repente unas empiezan a comer y cuando se dan cuenta están alejadas. Y el pastor tiene que silbar, el pastor las tiene que llamar. Dios puede darnos dirección a través de la palabra. Solo tenemos que levantar la cabeza para ver la dirección en la que se dirige el pastor. Y continuando con el Salmo, llegamos al versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este es el versículo que se usa a menudo para consolar a los que están muriendo. Este pasaje se puede usar para tal esperanza. El verdadero punto de la declaración es que el pastor protege a sus ovejas del peligro. Y como un pastor lleva a las ovejas de los pastos altos en el verano, a los valles de las tierras bajas en el invierno, hay ocasiones en que las ovejas pasan por lugares peligrosos. Y ahora esto lo podemos llevar a nuestra vida. Hay momentos en que estamos acostados en verdes pastos y hay momentos en que somos conducidos por el valle de sombra de muerte. En cualquier aspecto Dios nos está guiando y protegiendo. Él está con nosotros. Las ovejas no temen. Dice la palabra que las ovejas oyen la voz del pastor y la reconocen. Las ovejas no temen porque el pastor está con ellas. La vida cristiana no siempre es una experiencia tranquila y fácil. Debemos darnos cuenta de que debemos atravesar tiempos de dificultad y prueba. Y estos pasajes hay que cruzarlos si queremos llegar al destino de verdes pastos. Debemos atravesar los valles para desarrollar nuestro carácter, hacer crecer nuestra fe. Y como siempre te compartimos, no hay tierra prometida sin desierto. Al pasar por estos tiempos, David reconoce que Dios está presente con nosotros. Él nos guía a través del valle. Dios está ahí para protegernos, para ayudarnos a superar la situación, ya que tu vara y tu cayado me infunden aliento. Saber que Dios está con nosotros nos va a ayudar a vencer nuestro problema mientras atravesamos el valle de la muerte, el miedo. David dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Dios es nuestra seguridad, es nuestra fortaleza en los malos tiempos y podemos tener la confianza de que Dios puede resolver las cosas y que siempre hará lo mejor. Hay otros que no tienen tanta esperanza. Sin Dios, las pruebas son traumas de la vida que no tienen valor. No tienen sentido, no tienen el mayor poder de Dios para librarnos. Pero qué bueno que el pastor está con nosotros. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esto es una promesa.
De esto hemos hablado hace unas semanas. Dios está siempre contigo, promesa. No te dejaré, no te abandonaré, no te desampararé, siempre estaré contigo, promesa. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, promesa de parte de Dios. El versículo 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios también declara que aquellos que sigan al pastor tendrán las bendiciones de Dios, incluso en presencia de ¿quién? De los enemigos. Dios hará provisiones para sus ovejas. Dios nos glorificará y nos va a honrar, aunque tengamos enemigos en esta vida que traten de arruinar nuestra reputación o destruirnos. ¿Te has dado cuenta que en las imágenes bíblicas el aceite y el vino a menudo representan el qué? El gozo y la bendición de Dios, la prosperidad de Dios. Job, al recordar los días previos al juicio, dijo: cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Job capítulo 29, verso 6. Y leyendo el versículo yo no entendía esto y tenía que preguntar, tenía que incluso buscar en internet qué significa este versículo. Cuando lavaba yo mis pasos con leche. ¿Quién lava sus pasos con leche? Y la piedra me derramaba ríos de aceite. ¿Tú entiendes este versículo? A simple vista uno no lo entiende. El aceite y el vino representan gozo, bendición de parte de Dios. Vamos a considerar, por ejemplo, la profecía de Jeremías. Jeremías capítulo 31, verso 12. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y será su alma como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. También Joel capítulo 2, verso 24, mira lo que dice. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. El aceite y el vino representan la bendición de Dios sobre nuestra vida. Por cuanto el Señor es nuestro pastor, Dios nos acoge. Así como la unción de la cabeza indicó que uno fue elegido por Dios para el servicio, ya sea como rey o como sacerdote, así somos elegidos por Dios para ser sus ovejas y por lo tanto para recibir las bendiciones de Dios. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El Señor puede hacer grata cualquier situación por la unción de su Espíritu. Pero para recibir estas bendiciones debemos estar en esa mesa. Debemos estar cerca de la presencia de Dios. Las bendiciones se derraman tan grandemente sobre nosotros que ni siquiera podemos darnos cuenta de todo lo que tenemos en el Señor. Dios cada día derrama sus bendiciones sobre nosotros. Gracias a Él, hoy estamos aquí. ¿Y cómo termina este salmo? Versículo 6. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. De una manera breve hemos resumido este Salmo 23. Seguramente que nos hemos dejado muchas cosas, ¿no? En el tintero, como solemos decir. Pero oye, tú a través de un comentario, a través de este canal de YouTube de Radio Solidaria, puedes seguir dando tu opinión. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Todos quieren tener un hogar. Y cuando el Señor es nuestro pastor, descubrimos que sí tenemos un hogar. Tenemos un hogar lleno de bondad, de amor. Otra bendición que recibimos es que podemos morar en la casa del Señor. Tú busca en el Antiguo Testamento la casa del Señor. Te darás cuenta que se refiere exclusivamente al tabernáculo, al templo de Dios. El Antiguo Testamento está lleno de mandatos de subir a la casa del Señor para adorar cuando los sacerdotes entraban y ofrecían sacrificios en nombre del pueblo. La casa del Señor era la morada de Dios. David dice que viviría en la casa de Dios todos los días de su vida. Estamos en casa. Estamos en casa con el Señor. Además, esto no es una condición futura, sino una condición que experimentamos ahora y vamos a experimentar siempre. El concepto de tener un hogar con Dios
abarca todo lo que hemos hablado. Un hogar representa seguridad, provisión, alegría, seguridad, familia, descanso. Tenemos todas estas cosas en el Señor. ¿Y dónde? En la casa del Señor. En tu iglesia. Ahí puedes encontrar seguridad, provisión, alegría, familia, descanso, seguridad. Estamos en la morada de Dios como sus hijos, como sus herederos, como siervos, y tenemos nuestra identidad, nuestro propósito con Dios. El hogar es donde uno siempre regresa, y debemos hacer nuestro hogar con Dios, aquel con quien siempre estamos y al que siempre regresaremos. Un ejemplo, el hijo pródigo. Volvió en sí, ¿y dónde regresó? A casa, a su hogar, al sitio donde tenía todas las provisiones, al sitio donde encontraría de nuevo descanso, seguridad, recuperaría a su familia. Estos son los grandes beneficios que recibimos cuando el Señor es nuestro pastor. Y creo que sería negligente no considerar las palabras de Jesús sobre el tema que presenta en Juan capítulo 10. Jesús declara que Él es el buen pastor. Y Jesús, como buen pastor, daría su vida por sus ovejas. Si verdaderamente somos sus ovejas, el versículo 5 dice que nunca seguiremos a un extraño. Es decir, que mis ovejas escuchan mi voz y la reconocen. Juan capítulo 10, versos del 1 al 18. Nunca seguiremos a otras personas ni iremos por otros caminos porque conocemos la voz del Señor. El tema es, ¿estamos escuchando la voz del pastor? ¿Estamos escuchando la voz de Jesús? ¿O estamos escuchando voces? Jesús está tratando de protegernos, de nutrirnos a medida que avanzamos en la vida. Simplemente debemos seguir su voz, tal como se nos da la palabra de Dios. Obedezcamos al pastor, recibamos las bendiciones que Él tiene para nosotros. Como hemos leído, no nos faltará nada de lo que necesitamos mientras lo seguimos. Él cubrirá todas nuestras necesidades, cubrirá nuestra familia, nos llenará de salud, nos llenará de provisiones, tendremos seguridad, tendremos gozo, paz, descanso. Estaremos en su casa. Es ahí donde tenemos que acudir. A la casa del Señor. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Esta es la reflexión que queremos presentaros de este Salmo 23. El Señor es mi pastor. ¿Quién es tu pastor? ¿A quién estás siguiendo? La respuesta depende de nosotros. ¿Estás siguiendo al buen pastor? ¿Estás siguiendo a Jesús? Si no lo estás haciendo, vuelve al redil. Él te está esperando.